Hoy vamos a dar inicio a nuestra sustentación del producto acreditable de electromagnetismo. Como integrantes del grupo tenemos a Bardales Niquén Jorge Luis, Christopher Saucedo Guayama, Pérez Soriano Joel Alexander, García Ventura Luis Miguel y mi persona Flores Rivera Renzo Adrián. Docente del curso, Magíster Ingeniero Carlos Alexis Alvarado Silva. El día de hoy voy a hablar sobre el efecto Faraday y sus aplicaciones. Michael Faraday realizó su primer descubrimiento sobre electromagnetismo en 1821, al repetir el experimento de Oester, con una aguja imantada en diversos puntos alrededor de un hilo con corriente. Dedujo que el hilo estaba rodeado por una serie infinita de líneas de fuerza, circulares y concéntricas. Esta incorporación fue calificada por Einstein como el gran cambio en la física, al proporcionar la electricidad, el magnetismo y la óptica un marco en común de teorías físicas. Faraday también diseñó múltiples experimentos. Por ejemplo, enrolló dos solenoides de alambre alrededor de un aro de hierro y vio que cuando, por medio de un interruptor, hacía pasar corriente por uno de los solenoides, una corriente era inducida en el otro. El efecto de Faraday. Al referirnos al efecto Faraday, podemos decir que es un circuito que produce una corriente inducida cuando varía el número de líneas de fuerza magnéticas que lo atraviesan. Sabemos que el conjunto de líneas de fuerza que atraviesan una superficie constituye un flujo magnético, por lo que podemos decir que es un circuito que produce corriente inducida cuando varía el flujo que lo atraviesa. El cálculo del efecto. Para determinar el grado del giro de plano de polarización en los diferentes materiales, se emplea la siguiente fórmula. El ángulo de rotación en radianes va a ser igual a la constante de Verde del material, ¿no? Por el flujo de densidad magnética en la dirección de propagación, por la longitud del campo óptico en metros. Entre las aplicaciones del efecto Faraday, podemos concluir que todas las tecnologías se basan en esa ley, especialmente en los generadores, transformadores y motores. Por ejemplo, un motor de corriente continua se basa en el uso de un disco de cobre para girar entre los extremos de un imán, para generar electricidad de corriente continua. Entre ellos tenemos también el teléfono, que fue inventado por el norteamericano Graham Bell en 1876. Consta de una barra imandada en uno de los cuyos extremos hay una bobina. El micrófono se basa en la propiedad del carbono. Su resistencia eléctrica varía apreciablemente al vaciar la presión que se ejerce sobre él. El transformador es un aparato de una corriente alterna de determinada tensión. Los transformadores son esenciales en la transmisión de energía eléctrica, porque al mismo tiempo que aumentan el voltaje, reducen la intensidad de corriente. De esta manera, se minimizan las pérdidas de efecto Joule en la distribución de la energía eléctrica. La bobina de Rutherford es un aparato con el cual se obtiene potenciales de miles de volts, a partir de unos pocos volts. En conclusión, el efecto Faraday se considera de mucha importancia en el campo tales como la astronomía, que lo emplean en la medición de la fuerza de campos magnéticos de pulsares de radio, que podemos ser estimadas mediante las medidas combinadas de rotación del plano de polarización y los retrasos existentes en los pulsos de radio diferentes de longitudes de onda. La misma información puede obtenerse en otros objetos estelares que no poseen pulsares. El efecto Faraday. El teléfono. El que inventó el teléfono fue el norteamericano Graham Bell. El modelo primitivo de Bell de 1876, el emisor y el receptor son lo mismo. Consta de una barra imanada. En uno de los extremos hay una bobina, de modo que el solenoide que se generan corrientes inducidas que circulan por la línea y pasan por la bobina del receptor. Según la intensidad y el sentido de esta corriente, se producirá un aumento o disminución de la atracción de la bobina del receptor sobre la corriente de la placa. Este tipo de teléfono, donde la transmisión era defectuosa
y los experimentos para mejorarla llegaron a cabo a la invención del micrófono. El micrófono se basa en una propiedad de carbono. Su resistencia varía la presión que ejerce sobre él. En el micrófono tiene la placa elástica de contacto con un recipiente con granito de carbón, de modo que al vibrar la placa presiona con mayor o menor intensidad a los granitos de carbón. Esta variación de presión provoca la variación de resistencia y por lo tanto la intensidad de la corriente. Teléfono automático. Cuando se marca un número, por ejemplo, el 6, el disco cierra y abre el circuito 6 veces, es decir, se envía 6 impulsos eléctricos a la estación central. En ella hay un tablero con miles de pequeños conmutadores formados por relés dispuestos en fila y en columnas. Cuando llegan los impulsos, todos los conmutadores de la sexta columna quedan listos para cerrarse. De esta manera quedan habilitadas las líneas de la estación características 63. Al establecerse la comunicación, ingeniosos mecánicos transmiten con una frecuencia. Simultáneamente establece una comunicación que se utilice en el mismo cable. El fonógrafo. Thomas Alva Edison, 1875. Su aparato era muy sencillo. Consiste de un cilindro que giraba alrededor de un eje y llevaba enrollado una hoja de estaño. Una aguda punta de diamante ajustada por su otro extremo a una lámina de mica. La hacía vibrar y con sus vibraciones transmitías a la punta del diamante, que grababa ondas sobre el cilindro de estaño. En este consistía la grabación, y para producir la grabación hacía girar nuevamente el cilindro, con la cual la punta del diamante, al seguir el curso, entraba en vibración, transmitía sus movimientos a la lámina de la mica y volvían a obtener las ondas sonoras. Ahí vemos un amperímetro de gancho. ¿Cómo es el uso del amperímetro de gancho también? El amperímetro, ¿para qué sirve? Sirve para medir la intensidad de corriente de un cilindro. El amperímetro usual debe conectarse en serie. Para ello se desconecta un cable y se intercala el amperímetro. Pero cuando la corriente que se quiere medir se altera, la medición se hace muy cómodamente, sin interrumpir la corriente mediante los instrumentos llamados de gancho. Estos tienen una mandíbula que se abre para abrazar el cable y luego se cierra, como la corriente en alterna. Sus variaciones provoca en la tenaza, que actúe como una espira. Corriente alterna. La corriente eléctrica más utilizada es la alterna, sobre todo por la mayor facilidad y económica con que se puede transformar las largas distancias para generarlas. Basta que en una bobina se produzca un flujo continuamente variable. Empezando con el tema, la corriente alterna y bobina de ignición. ¿Qué es la corriente alterna? La corriente alterna es la corriente eléctrica variable en la que las cargas eléctricas cambian de sentido del movimiento de la manera periódica. Bueno, ¿qué nos quiere decir eso? Nos quiere decir que la corriente alterna que se utiliza para usos domésticos e industriales se produce en grandes centrales hidroeléctricas, térmicas o nucleares por medio de generadores llamados alternadores. Acá por consiguiente podemos apreciar una imagen de lo que es una corriente alterna plasmada en un plano. Es su subida, su bajada y donde se mantiene. Continuando con el tema, ¿qué es la bobina de ignición? La bobina de encendido o bobina de iniciación es una bobina de inducción que, aparte del encendido de un vehículo, es lo que es la corriente alterna. Esta bobina tiene la función de elevar la baja tensión de manera normal de una batería, normalmente de 12 o 24 voltios,
a miles de voltios con el fin de crear una chispa eléctrica en la bujía para crear la ignición del combustible. Podemos apreciar acá en estas dos imágenes son las bobinas de ignición o la bobina de encendido, como se llama, donde se crea la chispa para que un vehículo o cualquier máquina pueda encender. Acá podemos apreciar una en nuestra mano izquierda y otra en la mano derecha. Bueno, continuando con la exposición, ¿qué los hace complementarios la bobina de ignición o también llamada la bobina de encendido con la corriente alterna? Pues la corriente alterna a través de la bobina más pequeña produce un campo magnético que se encuentra en constante crecimiento y colapso en los devanados de las dos bobinas. Disculpen. El campo magnético variable en la segunda bobina produce una nueva corriente, lo que hace que haya corriente y pueda encender el vehículo o la máquina que esté siendo utilizada. Pues como hemos estado viendo, también es bueno averiguar un poco de sus contras. En este caso, ¿qué sucede si falla la bobina de inducción? Cuando la bobina de encendido no funciona adecuadamente, obviamente el vehículo donde esté siendo utilizada no va a encender. Entonces no envía la cantidad suficiente de voltaje a las bujías, lo que lleva a una combustión incompleta. O sea, ¿qué nos quiere decir? Que al haber una combustión incompleta, va a suceder que el carro no va a encender. Entonces, luego de esto, se deja sin combustión sin usar, que luego sale por el tubo de escape. Otra causa de este problema podría ser que las bujías no están funcionando correctamente. En este caso, tendría que haber un cambio de bujías para que la máquina pueda funcionar. Pues también podemos ver unas posibles causas por las que la corriente alterna se corta. Las más comunes se pueden presentar en los motores eléctricos, que son los siguientes: la calidad de la alimentación, condición del circuito, o sea, si ya está algo desgastado, el mal aislamiento de la máquina, el estator o el rotor. Bueno, para concluir mi exposición, he sacado unas conclusiones de lo que he podido investigar, ¿no? Una de las conclusiones fundamentales que he llegado a saber es que primordialmente la función de la bobina es suministrar a las bujías corriente de alta tensión para generar la chispa que necesita la combustión del motor. O sea, van de la mano para que el auto o la máquina pueda encender, porque si no hay chispa no va a haber arranque. Por ende, el auto no va a encender. Otra de las conclusiones que he llegado a entender es que la corriente alterna se produce al hacer girar una bobina con movimiento circular uniforme y un campo magnético homogéneo. Pues bueno, esto ha sido todo. Muchísimas gracias. Gracias por todo, ingeniero, por las enseñanzas y la educación que nos ha dado y por simplemente hacernos crecer como profesionales en esta hermosa carrera que es la ingeniería mecánica eléctrica. Muchísimas gracias. Circuitos de corriente alterna con resistencia de solenoides y condensadores. El problema de la calculadora es la intensidad de calcular la intensidad de un circuito de corriente alterna. Es más complicado que el de la corriente continua, por lo que no solo influye la resistencia, sino influye los voltios, los watts y los amperios. En esta instalación, para observar el efecto que produce una autoinducción en un circuito de instalación, para observar el efecto de una bobina y un condensador activo junto o se paramenta. Entonces sería: en el circuito de corriente alterna de la figura se cierra la llave 1 y se deja abierta la llave número 2. Entonces la lámpara brilla tan intensamente como si la conectaron a una corriente continua de la misma, de la FM, por lo tanto una resistencia óhmica se comporta en un circuito de corriente alterna casi de la misma manera que uno de la corriente continua. Se abre luego la llave 1 y se cierra la llave número 2, de modo que la bobina de gran autoinducción ahora brilla menos que antes, lo que prueba que la autoinducción de la bobina hace disminuir la intensidad de la corriente. Como consecuencia, para variar la I de una corriente alterna puede emplearse en un lugar de un rheostato en una bobina.
de autoinducción variable para comprobar el efecto que produce una cantidad de un circuito de corriente alterna. Se instala un circuito de corriente alterna, instala con la llave número 2 y 3 y cerramos la llave número 1. La lámpara brilla, lo que prueba que el condensador no impide el paso de la corriente. Después abrimos la llave número 1 y cerramos la llave número 2 y 3, por lo cual actúa la bobina y no actúa el condensador. La lámpara brilla poco debido a que la autoinducción, la llave número 3 y el condensador entra en funcionamiento. La lámpara brilla más que antes. En resumen, es más sencillo plantear el problema de la siguiente manera. En una instalación de calcular de FM, entonces se compensará exactamente. La lámpara brillaría como si estuviera con corriente continua, pues en este caso solo actuaría la resistencia ómnica. Esto explicaré sobre los circuitos que solo tienen resistencia ómnica. En este programa analizaremos qué ocurre cuando un FM alterna actúa solamente sobre una resistencia ómnica pura, es decir, cuando el circuito no hay ninguna autoinducción ni capacidad. En esto no sencillo. En la práctica, todos los conductores tienen autoinducción y capacidad, pero debemos suponerlo así para simplificar nuestro estudio. Con la FM varía en cada instante, también debe variar en cada instante la investigación. Según la ley de Ohms, el valor instantáneo de la investigación de la intensidad se obtiene midiendo el valor instantáneo correspondiente de la FM por la resistencia ómnica, es decir, I igual a E sobre R. Entonces, ¿cómo sería? E igual a E seno de pi por T. Entonces explicaré sobre el circuito que solo tiene autoinducción. Sabiendo que ocurre cuando una FM alterna actúa sobre una resistencia ómnica, veremos qué pasa cuando el circuito hay solamente una bobina que no tiene resistencia ómnica ni capacidad, sino exclusivamente autoinducción. Se las llama generalmente bobinas con self. En lugar de calcular la intensidad que produce en la bobina en una determinada FM alterna, es más sencillo plantear el problema de la siguiente manera, como conocida. Intensidad en cada instante es I, y al calcular la FM aplicada, entonces sería I igual a I. La FM aplicada, entonces sería I igual a I sobre seno por T. La intensidad que atraviesa la bobina, cuyo coeficiente del self vale L en toda la bobina recorrida por una corriente alterna. Se produce una fuerza contra electromagnetismo de autoinducción que trata de oponer a la causa de la que provoca, de acuerdo con lo que hemos visto. Esa fuerza electromagnetismo vale eso igual a T y menos L sobre I sobre T. Entonces, siendo triángulo de I sobre el triángulo de T, se sabe la velocidad de variación de la intensidad que atraviesa la bobina, pero la intensidad de I es generada por la FM del alternador en cada instante. La fuerza contra electromagnetismo producida por la self que la bobina es igual y contraria a la FM del alternador, es decir, E es igual a. Entonces, como pueden ver a continuación, un ejemplo
sobre una bobina de 0,2 HI y de autoinducción actúan de la FM alterna, cuyo valor eficaz es 220 voltios y su frecuencia es 60 CS. Me piden calcular el valor máximo de la FM de valor eficaz y máximo de la intensidad que corre la bobina. La otra es que me piden hallar la fuerza de electromotriz aplicada en esta intensidad que recorre la bobina en el instante. Entonces lo resolveríamos así. La A sería E igual a 200 voltios, igual sería, E igual a E raíz cuadrada de 2 igual a 200 voltios por 1 por 4,41. Entonces sería, el resultado en sí me saldría 310 voltios de la primera pregunta. De la segunda pregunta me piden hallar el valor eficaz y máximo de la intensidad que recorre la bobina. Entonces sería E igual a L por L igual a 2 tita por F. Entonces se resolvería y me quedaría el resultado de 4,1. Por lo tanto, quiere decir que el resultado de la pregunta B sería 2,9A. Bueno, y seguimos. Explicaré sobre la rectificación de corrientes alternas. Como se sabe hoy en día, la gran mayoría de las últimas similares de la corriente alterna, pero para muchos su uso se necesita la corriente continua, porque así se puede manejar mejor y es una corriente más duradera. Así como por ejemplo no puede utilizarse la corriente alterna para cargar acumuladores de energía ni para galvanizados. Entonces se diría que el grupo, entonces la B sería rectificadores del oxígeno de cobre. Hemos visto en el principio que se basa estos aparatos. Bueno, abreviando, explicaré un ejercicio sobre este tema. Espero lo puedan captar y sea de su agrado y les sirva de algo. El ejercicio es: un motor se comporta como un receptor de inducción de R igual a 17,3 y de 10. Está conectado a una toma de 230 voltios y 50 AHS. Vamos a determinar su intensidad y su diagrama de vectorial. La impedancia será Z igual a raíz de R al cuadrado más X al cuadrado. Entonces se reemplazarían los valores. La R me dicen que vale 7,3, pero se elevaría al cuadrado. Y la X vale 10. Entonces me va a salir un total de 20. Aplicando la ley de Ohms en corriente alterna, corriente continua, tenemos de V sobre Z. Entonces se va a aplicar, se colocaría los valores que me dan al principio, de 230 voltios sobre 20, que sería el resultado. Entonces el resultado sería 11,5A. Pero para determinar el desfase entre los fasores de V y de I, tenemos que determinar el ángulo característico del motor. Podemos utilizar cualquiera de las expresiones trigonométricas vistas, puesto que conocemos a R, a X y Z. Elegimos, por ejemplo, el coseno de R sobre Z igual a, reemplazamos los valores, sería 17,3 sobre 20, entonces sería 0,86. Entonces sería el coseno por 0,86, igual me saldría el valor de 30 grados. Al ser el motor receptor inductivo, se redactará de 30
sería el 30. Entonces ahí hay un diagrama que he podido colocar, sería el 230 volts en la parte superior y el porcentaje sería 30. Electromagnético. Producción y propagación del campo electromagnético. Funcionamiento de un circuito oscilante. Los osciladores son generadores que suministran ondas sinusoidales y existen multitud de ellos. Generalmente, un circuito oscilador está compuesto por un circuito oscilante, un amplificador y una red de realimentación. Este circuito oscilante podría ser un oscilador si fuese capaz, por sí solo, de mantener su oscilación indefinidamente. Sin embargo, en la realidad existe una pérdida de energía que hace que la corriente oscilante se vaya atenuando cada vez más hasta llegar a desaparecer. Esto es debido a que la inductancia posee una cierta resistencia ohmica que hace que con el paso de la corriente se vaya perdiendo cada vez una pequeña cantidad de energía convirtiéndose en calor. Propagación del campo electromagnético. Supongamos un circuito oscilante en funcionamiento que ocurre en un punto P cualquiera del espacio en las inmediaciones del circuito. Los campos eléctricos y magnéticos creados en el circuito por la descarga oscilante son variables, justamente porque la descarga es oscilante. Entonces los campos eléctricos y magnéticos creados en P son variables y estas variaciones generan otros puntos. Detección del campo electromagnético. ¿Cómo podemos saber que el razonamiento anterior es correcto? Habrá que encontrar un método para detectar el campo electromagnético producido en P por un circuito oscilante. Si colocamos P en otro circuito oscilante, pero en cuyo condensador no ha sido cargado por ninguna fuente de potencia y ajustamos su frecuencia propia modificando convenientemente sus correspondientes L y C, si en P hay variaciones de los campos, estas actuarán sobre las cargas de los conductores de este segundo circuito oscilante y en él se producirán oscilaciones.